Entonces, aquí tenemos la ayudantía 6, en la cual veremos ejercicios de potenciales en una dimensión, que bueno, va a ser la última materia que entrará para la prueba 2 del profesor Cartes. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Ejercicio 1 me dice, un potencial usado comúnmente para describir la interacción entre dos átomos es el potencial de Lennard-Jones, en el cual, bueno, aquí me dan un potencial, me dan una ecuación que me dicen U de R va a ser igual a U sub 0, factor de R a la 12 dividido R sub 0 a la 12, menos 2 por R a la sexta dividido R sub 0 a la sexta, donde R tiene que ser mayor que 0. La primera parte me piden calcular el valor de R para el cual la energía potencial se minimiza y luego me dice encuentre la frecuencia angular de oscilación para pequeñas perturbaciones alrededor del equilibrio estable. Entonces este ejercicio es un ejercicio más de introducción para entender más o menos de qué se tratan los potenciales y cuáles son como sus fórmulas principales. Así que partamos con la primera parte, ¿ya? Me dicen calcula el valor de R para el cual la energía potencial se minimiza. Antes de empezar a realizar ejercicio, tenemos que entender qué es un potencial. Un potencial prácticamente es energía. Cuando hablamos de un potencial siempre hablamos como de energía potencial, ¿ya? Y para cada potencial, cada vez que nosotros hablamos de un potencial, vamos a tener una fuerza asociada, ¿ya? En este caso tenemos que el potencial o la energía, ¿sí? Va a ser igual a U de R igual a U sub 0, factor de R dividido R sub 0 a la 12, menos 2 por R dividido R sub 0 a la sexta, ¿ya? Entonces, esto pueden notar que U va a ser energía, ¿ya? Cuando hablamos del potencial, que en este caso es el potencial, hablamos de energía potencial. Y nosotros sabemos que cada uno de estos potenciales va a tener su fuerza asociada. Y la relación entre el potencial y la fuerza asociada, bueno, aquí se la escribí en dos ecuaciones, ¿sí? Que cada una es equivalente. Es decir, que la fuerza en función de x, ¿sí? Generalmente siempre x es una distancia, una posición, ¿sí? La fuerza en función de la posición x va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a la posición x o a la distancia x. O de otra forma podemos escribir que el potencial va a ser igual a menos la integral de la fuerza en función de la distancia x o la posición x de x, ¿ya? Entonces tenemos eso, el potencial es un tipo de energía, es energía, energía potencial, y cada uno de estos tiene una fuerza asociada y estos se relacionan mediante estas ecuaciones que les planteo acá, ¿ya? Entonces, acá procedemos a responder la pregunta y me dicen calcule el valor de R para el cual la energía potencial se minimiza. ¿Ya? Entonces, esta parte es bastante sencilla porque nosotros sabemos que una función se minimiza, ¿sí? Cuando agarramos, se minimiza o se maximiza, cuando la derivamos y la igualamos a cero. Eso se vio en cálculo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso queremos minimizar, así que para minimizar el potencial lo derivamos y lo igualamos a cero. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos el potencial que nos habían dado, ¿sí? Acuérdense que el potencial es un tipo de energía, es energía, que generalmente se refiere a la energía entre la interacción entre dos o más partículas, ¿sí? En este caso, a modo de, para poder introducirlo un poco en lo que son potenciales, es la energía que existe de la interacción entre dos átomos, ¿sí? Y bueno, eso, los potenciales siempre están asociados a interacciones entre diferentes partículas o cuerpos. Entonces, aquí tenemos el potencial que va a ser U de R igual a U sub 0 por R dividido R sub 0 a la 12 menos 2 por R dividido R sub 0 a la sexta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y derivamos, ¿ya? Derivamos el potencial con respecto a la distancia, o en este caso con respecto a R, y bueno, podemos notar claramente que nos va a quedar U sub 0, factor de, nos va a quedar 12 por R a la 11 dividido R sub 0 a la 12, ¿sí? Lo que hicimos acá fue derivar R a la 12, y luego acá me va a quedar menos 2 por 6, que es que me va a dar 12, por R a la quinta dividido R, a la sexta, R sub 0 a la sexta. Y bueno, todo esto lo igualamos a 0. Es decir, lo único que hicimos acá fue agarrar esta función del potencial que teníamos acá arriba, ¿sí? Y para minimizarlo, lo derivamos y lo igualamos a 0, ¿sí? Esto de acá es solamente la derivada con respecto a R. Ya podemos notar al tiro que en este caso este U sub 0 se me va a ir de una, ¿sí? Y podemos dividir por 12 también, y estos valores de 12 también se nos van a ir de una porque lo tenemos todo igualado a 0.
Y bueno, aquí me va a quedar que r a la 11 dividido r sub 0 a la 12 menos r a la quinta dividido r sub 0 a la sexta va a ser igual a 0. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Encontrar el valor de r para el cual el potencial se minimiza. Si es que realizamos un poco de álgebra acá, ¿sí? Nos va a quedar que, bueno, tiramos este segundo término, lo podemos tirar hacia la derecha y dividir por r a la quinta y luego multiplicar por r sub 0 a la sexta. Lo importante es que lo que nos queda es esto, es decir, que r dividido r sub 0, todo esto elevado a 6 va a ser igual a 1, ¿ya? Y concluimos que en este caso r, ¿sí?, tiene que tomar el valor de r sub 0, ¿ya? ¿Por qué no más menos r sub 0? Bueno, porque a mí me dicen que r tiene que ser un valor positivo, es parte de lo que me dan de datos en el ejercicio. Así que tenemos que el valor para el cual el potencial se minimiza y llega a su punto de equilibrio va a ser r igual a r sub 0. ¿Sí? Es decir, derivamos e igualamos a 0. Luego me piden encuentre la frecuencia angular de oscilación para pequeñas perturbaciones alrededor del equilibrio estable. Entonces, nosotros el equilibrio de un potencial lo encontramos cuando el potencial es mínimo, es decir, cuando agarramos el potencial, lo derivamos y lo igualamos a 0. Es decir, ahí vamos a encontrar su equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, si es que a mí me piden la frecuencia angular de oscilación para pequeñas perturbaciones alrededor del equilibrio estable, bueno, tenemos esta fórmula. Aquí me dice que la frecuencia angular de oscilación para pequeñas perturbaciones está dada por, bueno, omega sub 0, que va a ser la frecuencia angular de oscilación, va a ser igual a la raíz, ¿sí?, de 1 partido en la masa de la partícula multiplicado por la segunda derivada del potencial, que en este caso va a ser d2 du, con respecto a R. ¿Sí? Es decir, va a ser la segunda derivada del potencial con respecto a R. ¿Y qué más? Bueno, tenemos que evaluar, una vez calculamos la segunda derivada, evaluamos, ¿sí?, R en el punto de equilibrio, que nosotros calculamos que el punto de equilibrio es R sub 0. ¿Ya? Es una fórmula, es decir, cada vez que me pregunten por la frecuencia angular de oscilación, yo tengo que pensar en la raíz de 1 partido en la masa de la segunda derivada evaluado en el punto de equilibrio. Es decir, prácticamente lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada. Entonces, nosotros teníamos que de u a de r, que era la primera derivada, era, bueno, esto que se presenta acá, que ya lo habíamos visto. ¿Y qué hacemos? Derivamos de nuevo con respecto a r. Lo primero que hacemos antes de derivar, podemos factorizar por 12 multiplicado por factorizamos por 12, ¿sí? Y por lo tanto afuera me queda 12 u sub 0. Y bueno, adentro lo único que hacemos es derivar. Tenemos la derivada de r a la 11, en este caso va a ser 11 por r a la 10, y aquí tengo dividido r a la 12, ¿sí? Porque r sub 0 a la 12, porque r sub 0 a la 12 es constante. Y luego derivo nuevamente, si tengo r a la quinta, lo derivo con respecto a r, me va a quedar 5 por r a la cuarta, y abajo de nuevo voy a seguir teniendo r sub 0 a la sexta, porque r sub 0 es constante, ¿ya? Entonces esta expresión que tenemos acá va a ser la segunda derivada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después? Bueno, tenemos que evaluarla en el punto de equilibrio, que en el punto de equilibrio es lo que yo había calculado, que era r igual a r sub 0, que era lo que habíamos calculado en la primera parte. Entonces, acá podemos ver que me queda la segunda derivada con respecto a r. Evaluando en r igual a r sub 0, nos va a quedar que va a ser 12 u sub 0. Y todo esto factor de 11 dividido r sub 0 cuadrado menos 5 dividido r sub 0 cuadrado. ¿Por qué nos queda esto? Bueno, porque si se fijan que acá arriba, se los voy a marcar en rojo, de un segundo, esta expresión de acá, que es r a la 10 dividido r sub 0 a la 12, y esta expresión de acá, que es r a la cuarta dividido r sub 0 a la sexta, si yo digo que r es igual a r sub 0, me queda una división directa y me va a quedar 1 partido en r cuadrado en ambos lados. Entonces, eso es lo que nos queda acá. Nos va a quedar que la segunda derivada evaluada en el punto de equilibrio va a ser 12 u sub 0, factor de 11 dividido r sub 0 cuadrado, menos 5 dividido r sub 0 cuadrado. Y bueno, haciendo esta resta correspondiente, nos va a quedar 12 u sub 0 por 6 dividido r sub 0 cuadrado. Y aquí al final nos da esto. Es decir, que la segunda derivada del potencial con respecto a r, cuando evaluamos el punto de equilibrio, va a ser igual a 72, ¿sí? 72 u sub 0 dividido r sub 0 al cuadrado. ¿Qué es lo que nos interesa cuando una vez nosotros obtenemos la segunda derivada? Cuando obtenemos la segunda derivada, que es esta de acá, vemos si es que la derivada, esta segunda derivada es mayor o menor que 0.
podemos notar que en este caso 72 por u sub 0 dividido r sub 0 cuadrado es una magnitud positiva, porque son una multiplicación de puras constantes positivas, ¿ya? Y destacamos que en este caso es mayor que 0. Pero ¿qué es lo que nos dice la segunda derivada cuando la evalúo en el punto de equilibrio? ¿Qué me dice? ¿Qué significa que sea mayor que 0? Bueno, lo que nos dice es que el potencial es estable, ¿ya? Aquí lo pueden ver ustedes, esto es lo importante, ¿sí? Cuando nosotros calculamos que la segunda derivada del potencial con respecto a R y lo evaluamos a su punto de equilibrio, bueno, nos va a dar que si es que es mayor que 0, el potencial va a ser estable, ¿ya? En el punto de equilibrio. Eso es importante. Y entonces, si el potencial es estable, puedo encontrar la frecuencia de oscilación. Es decir, lo único que hago es agarro la fórmula que le había puesto antes, es decir, que omega sub 0 va a ser igual a la raíz de 1 partido en m por la segunda derivada. ¿Sí? Con respecto a r, evaluado en r sub 0. Si el omega sub 0 va a ser igual a raíz de 72 u sub 0 dividido m por r sub 0 cuadrado. ¿Sí? Si se dan cuenta, es bastante intuitivo que la segunda derivada tiene que ser mayor a cero, porque para que sea estable y para que exista la frecuencia de oscilación para pequeñas perturbaciones alrededor del equilibrio, porque en caso de que la segunda derivada fuera negativa, nos daría una raíz negativa, nos daría un imaginario, es decir, nos daría una frecuencia imaginaria. Por lo tanto, eso es lo que explica, es decir, si es que la segunda derivada es inestable, entonces no voy a tener pequeñas perturbaciones alrededor del equilibrio. Eso es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Tenemos acá, ejercicio 2. Me dicen, considere un anillo circular de radio R y masa M mayúscula, que ejerce una atracción gravitacional sobre una partícula puntual de masa M minúscula, constreñida o limitada a moverse sobre el eje X. Es decir, solamente se va a mover sobre el eje X. Sobre el eje X que pasa por el centro del anillo perpendicular a este. El potencial de la partícula obedece a la relación U de X igual a menos G por M mayúscula por M minúscula dividido en la raíz de R cuadrado más X cuadrado. Antes de empezar a ver cada una de las preguntas, veamos el dibujo, ¿ya? Acá les puse el dibujo del ejercicio. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tenemos un anillo, que acá pueden ver claramente el anillo de masa M mayúscula, ¿sí? Que le genera una atracción gravitacional, ¿sí? A la masa M minúscula, que es una masa puntual, ¿ya? Así que, tal como les dije para el ejercicio 1, cuando nosotros hablamos de potenciales, esto se refiere a atracciones e interacciones entre diferentes partículas o cuerpos. Entonces acá nos está este potencial, o este ejercicio nos está describiendo la interacción entre este anillo de masa M mayúscula, ¿sí? Y esta partícula, que va a ser de masa M minúscula y que solamente se mueve en el eje X y que el eje X va a ser perpendicular con el centro del anillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que esta partícula M se mueve alrededor del eje X debido a la interacción que existe con el anillo de masa M mayúscula. ¿Sí? Así que eso, otra explicación para explicar que el potencial siempre se refiere a la interacción entre diferentes partículas, ¿sí? En función de la distancia. Ya, entonces, acá en la parte A me dice calcule la fuerza sobre M y el mínimo del potencial. En la parte B me piden encuentre la frecuencia de las oscilaciones alrededor del mínimo. En la parte C me piden si cuando X es igual a 0, la partícula tiene una velocidad v sub 0, encuentre la distancia máxima a la que se alejará del anillo. Y por último, en la parte D me dicen, si estando en el punto más alejado, la partícula sufre un choque inelástico con otra partícula de masa m minúscula que se aleja del anillo, calcule la velocidad de la segunda partícula de modo que las masas se alejen indefinidamente. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el dibujo del ejercicio, comprendemos cómo funciona. Algo que, para que lo tengan más claro, ¿sí? Podemos notar que el potencial acá tenemos u de x igual a menos g por m mayúscula por m dividido en la raíz de r cuadrado más x cuadrado. Entonces podemos notar que el potencial va a depender de la distancia a la que está m del anillo. ¿Sí? Es decir, acá tenemos el origen, donde me ponen O, donde ahora mismo está el puntero. Ese vendría siendo el origen. Por lo tanto, podemos ver que mientras la masa m más se aleja del centro del anillo, ¿sí? Mientras la distancia x más aumenta, podemos notar que el potencial se va a disminuir, ¿sí? En este caso en magnitud,
¿sí? Porque en este caso x se hará más grande, por lo tanto hará que todo esto en magnitud se haga más pequeño. ¿Ya? Entonces notamos que en este caso los potenciales es una interacción entre dos partículas y que siempre van a depender de la distancia. ¿Ya? Entonces, luego, entonces, en la parte A me piden calcule la fuerza sobre m y el mínimo del potencial. Entonces, nosotros tenemos que la fórmula del potencial está dada por esta fórmula de acá, es decir, va a ser menos g por m mayúscula por m dividido en la raíz de r cuadrado más x cuadrado. Entonces, ¿qué hacíamos para calcular la fuerza? Tal como se estableció en el primer ejercicio, tenemos que la fuerza va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a la distancia x. Es decir, en este caso va a ser f igual a menos du a dx. Así que, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que derivar todo este potencial con respecto a x. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que podemos notar? Menos g m mayúscula por m minúscula son constantes, así que lo que tenemos que derivar ahora es 1 dividido en la raíz de r cuadrado más x cuadrado. ¿Y qué nos pasa al derivar todo esto? Bueno, nos da esto. Nos da que f va a ser igual a menos g por m mayúscula por m, ¿sí? Que estos son las constantes. Y bueno, lo que sigue es la derivación de esa raíz que tenemos acá. Es decir, esta raíz que teníamos acá abajo dividiendo el potencial, que es la raíz de r cuadrado más x cuadrado, se puede expresar como r cuadrado más x cuadrado elevado a menos un medio. ¿Sí? Y si yo derivo eso, si yo derivo r cuadrado más x cuadrado elevado a menos un medio, pero nos da esto. Es decir, nos va a dar menos un medio multiplicado por r cuadrado más x cuadrado elevado a menos un medio menos 1, que en este caso va a ser menos 3 medios, y luego por regla de la cadena tengo que derivarlo de adentro. ¿Sí? Y la derivada de r cuadrado más x cuadrado, sabemos que r cuadrado es constante, y por lo tanto nos queda la derivada de x cuadrado, que va a ser 2x. ¿Sí? Entonces, si la escribimos de una forma más bonita, nos va a quedar que la fuerza, ¿sí? La fuerza F va a estar dada por G, por M mayúscula, por M minúscula, por X, ¿sí? Por la distancia de X, que es una variable, dividido en R cuadrado más X cuadrado, y todo eso elevado a 3 medios, ¿sí? Así que esa va a ser, toda esta va a ser la fuerza que a mí me están pidiendo para el ejercicio. Entonces, luego de haber calculado la fuerza correspondiente, lo que me interesa en este caso es calcular cuál va a ser el mínimo del potencial. Y para minimizar el potencial es lo mismo que encontrar su punto de equilibrio. ¿Y cómo se hacía? Derivamos el potencial y lo igualamos a cero. Entonces acá podemos tener que agarramos el potencial, que va a ser deuda de x, y lo igualamos a cero. En este caso, esto es equivalente a igualar la fuerza a cero. Es decir, que para encontrar el mínimo del potencial y para encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Yo puedo agarrar el potencial, derivarlo con respecto a x e igualarlo a cero, o puedo también efectivamente agarrar la fuerza e igualarlo a cero. ¿Sí? Es exactamente equivalente, pues nosotros sabemos que la fuerza va a ser menos de u de x, pero si lo igualo a cero, ese signo menos se me va. Así que cuando me piden minimizar potencial o encontrar el punto de equilibrio, derivamos el potencial con respecto a x y lo igualamos a cero, o agarramos totalmente la fuerza y la igualamos a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la derivada del potencial con respecto a x, o agarramos la fuerza y lo igualamos a cero. ¿Sí? Y bueno, acá podemos notar que estas constantes, g por m mayúscula, se me van a ir, no me interesan. Y bueno, la única forma de que, eh, de que esto se haga cero, la única forma de que la derivada con respecto a x sea cero o de que la fuerza sea cero, es que x sea cero. Es decir, el punto de equilibrio lo vamos a encontrar cuando x sub 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, eso. Eso es con la parte A. Acuérdense que lo importante cuando me hablan de la fuerza del potencial, ¿qué hacemos? Derivamos, la fuerza va a ser igual a menos du a de x, y si me preguntan por el mínimo del potencial, agarro la derivada del potencial con respecto a x y la igualo a cero, que en este caso es lo mismo que igualar la fuerza a cero. Luego, en la parte B, me dicen, encuentre la frecuencia de las oscilaciones alrededor del mínimo. Entonces, nosotros sabíamos que la frecuencia angular de oscilaciones teníamos que calcular la segunda derivada. Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer exactamente eso. ¿Ya? Tenemos aquí la derivada de u con respecto a x, que es lo que teníamos de antes, que era g por m mayúscula, por m minúscula, por x, factor de r cuadrado más x cuadrado elevado a menos 3 medios. ¿Sí?
Esto en verdad es exactamente lo mismo que teníamos de antes, solo que lo tiré para arriba. Es decir, antes teníamos g por m mayúscula, por m minúscula, por x dividido en r cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Pero ahora yo, para poder verlo bien y hacer como explicar de mejor forma la derivada, lo puse acá al lado. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a derivar, ¿ya? ¿Qué es lo primero que nos damos cuenta? Las constantes. Las constantes no las consideramos, es decir, tengo g por m mayúscula por m. Esas no las considero, ¿ya? Así que lo que tengo que... O sea, no es que no las considere, es que las tiro para afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Es la derivada de x por r cuadrado más x cuadrado elevado a menos 3 medios. Entonces, si derivamos esa función, me va a quedar el primero derivado, que va a ser x derivado, que es 1, por el segundo sin derivar, que va a ser r cuadrado más x cuadrado menos 3 dividido, elevado a menos 3 dividido en 2. Y bueno, acá podemos notar que lo que nos queda es esta componente de acá, que va a ser el primero derivado, que va a ser x derivado igual a 1, por el segundo sin derivar. Y bueno, al otro lado me va a quedar el resto de la derivada, que va a ser el segundo derivado, que va a ser r cuadrado más x al cuadrado elevado a menos 3 medios derivado. Bueno, podemos notar que esa derivada va a ser menos 3 medios multiplicado por r al cuadrado más x al cuadrado elevado a menos 3 medios menos 1, que me da menos 5 medios. Y luego, eso, como estamos hablando de regla de la cadena, tengo que luego derivarlo de adentro, que r cuadrado más x cuadrado derivado va a ser 2x, ¿sí? Que es este 2x de acá, y luego lo multiplico por el primero sin derivar, ¿ya? Es decir, nos queda una ecuación, una función especialmente, que es bastante larga, ¿ya? Es decir, si la escribimos un poquito más bonita, nos queda esto, nos queda g por m mayúscula por m, ¿sí? Factor de 1 dividido en r cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios, menos 3x cuadrado dividido en r cuadrado más x cuadrado elevado a 5 medios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esta es nuestra segunda derivada, ¿ya? Encontramos la función de la segunda derivada, pero para nosotros calcular cuál era la frecuencia de oscilación alrededor del mínimo, lo que teníamos que hacer específicamente era, luego de obtener la segunda derivada, era igual, reemplazar el valor de x por el punto de equilibrio, ¿sí? Es decir, evaluamos x en el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos que x va a ser igual al punto de equilibrio de x sub 0, que nosotros habíamos calculado que es 0, ¿sí? Así que al tiro podemos darnos cuenta que esto de acá se nos va a ir entero. Cuando evaluamos que x sea igual a 0, todo esto se nos va. Es decir, toda esa parte grande de la derivada se nos hace 0, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda que la segunda derivada del potencial con respecto a x, cuando nosotros evaluamos en x igual a x sub 0, que es 0, nos da que va a ser igual a g por m mayúscula por m minúscula dividido en r cubo. ¿Qué es lo primero que tenemos que notar en estos casos? Tenemos que notar el signo de esta segunda derivada evaluando en el punto de equilibrio. G es una constante positiva, las masas siempre van a ser positivas y el radio es una distancia que, si la elevo al cubo, de igual forma va a ser positiva. Así que notamos que en este caso es positiva y por lo tanto tenemos un equilibrio estable, ¿ya? Luego, bueno, aquí ponemos por lo tanto el potencial es estable en su punto de equilibrio y luego establecemos que la fórmula que teníamos de antes, es decir, que la frecuencia angular de oscilación para pequeñas perturbaciones alrededor del mínimo o alrededor del punto de equilibrio va a ser igual a la raíz de 1 partido en la masa de la partícula, es decir, 1 partido en minúscula, por la segunda derivada. Entonces nos queda esto, la raíz de g m mayúscula dividido en r cubo. Entonces esa es la frecuencia de oscilación para pequeñas perturbaciones alrededor del mínimo o alrededor del punto de equilibrio. Luego, aquí en la parte C me dicen, si cuando x es igual a 0, la partícula tiene una velocidad v sub 0, encuentre la distancia máxima a la que se alejará del anillo. Entonces, antes de empezar a realizar esta parte del ejercicio, observemos de nuevo, nuevamente, el dibujo que tenemos, ¿ya? A mí me están diciendo, cuando x es 0, la partícula tiene una velocidad v sub 0. Entonces, tratemos de dibujarlo. Cuando x es 0, ¿sí? La partícula va a estar en este punto que estoy marcando en rojo ahora mismo, ¿sí? Cuando x es 0, la partícula está ahí en el origen, donde está el punto O, ¿ya? Es decir, donde está el punto rojo que estoy dibujando ahora, ¿ya? Y en ese caso me dicen, cuando x es 0, la partícula va a tener una velocidad que va a ir para allá, ¿sí? Y va a tener un valor v sub 0, ¿ya? Por lo tanto me dicen, encuentre la distancia máxima a la que se alejará del anillo, ¿ya? Entonces,
si se dan cuenta, me están hablando de velocidades y me están hablando de distancias máximas. Lo que vamos a tener que hacer acá es simplemente hacer una conservación de energía en el instante inicial, es decir, cuando la partícula está en la posición x igual 0, que es la configuración que les mostré acá, y luego la energía final la vamos a considerar cuando la masa o la partícula se encuentre a la distancia máxima. ¿Ya? Entonces, ¿qué notamos? Cuando la partícula esté en su distancia máxima, es decir, cuando la partícula llegue a su distancia máxima y pare, ¿sí? Porque cuando llega a su distancia máxima va a parar, ¿sí? Porque si no para no tendría distancia máxima. Entonces, cuando la partícula llegue o esté en su distancia máxima, su velocidad va a ser nula. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la energía inicial primero. Entonces, la energía inicial va a estar dada por un medio de la masa por v sub 0 al cuadrado menos el potencial. ¿Sí? Y nosotros sabíamos que el potencial era g por m mayúscula por m minúscula dividido en la raíz de r cuadrado más x cuadrado. Pero en este caso, para el instante inicial, estamos considerando que x es igual a 0. Así que si x es igual a 0, me va a quedar la raíz de r cuadrado, por lo tanto me va a quedar r nomás. ¿Sí? Y aquí tenemos una energía cinética, bueno, claramente porque el ejercicio me dice que tengo una velocidad v sub 0 para el punto x igual 0. ¿Ya? Por lo tanto tengo un medio de la masa por v sub 0 cuadrado menos g m minúscula dividido en el radio. Y luego, ¿qué hacemos? Calculamos la energía final. Y tal como les dije, en la energía final, para que haya una distancia máxima, ¿sí? La velocidad tiene que ser 0 en ese punto. ¿Ya? Y por lo tanto, si es que la velocidad es 0, no tenemos energía cinética, pero sí vamos a tener el potencial. Que en este caso el potencial va a ser menos g por m mayúscula por m minúscula dividido en la raíz de r cuadrado más x al cuadrado. Es decir, lo que yo estoy buscando, a mí lo que me interesa en este ejercicio de acá, es este x de acá. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que buscar. Esa va a ser la distancia máxima que yo necesito encontrar. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Naturalmente hacemos una conservación de la energía. Ya establecemos que la energía inicial tenga que ser igual a la energía final. Nos queda esta ecuación de acá, que es lo mismo que igualar ambas expresiones que habíamos calculado recién. Y lo que nos queda es calcular cuánto vale x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero multiplicamos por 2r para que estos 2 y este r de acá se nos vayan. ¿Sí? Acá vamos a tener m por v sub 0 cuadrado por r menos 2 por g por m mayúscula por m minúscula va a ser igual a, bueno, lo mismo que teníamos antes, solo que en este caso va a estar multiplicado por 2r. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a multiplicar por raíz de r cuadrado más x cuadrado y vamos a dividir por esto que tenemos a la izquierda. Es decir, nos va a quedar que la raíz de r cuadrado más x cuadrado, que es lo que nosotros teníamos acá abajo, ¿sí? Va a ser igual a gm multiplicado por 2r y dividido en 2g por m mayúscula menos v sub 0 cuadrado por r. ¿Qué es lo que se hizo del segundo paso al tercer paso? Se los voy a marcar aquí de una. Aquí las masas minúsculas m, ¿sí? Que las que estoy marcando ahora, se nos fueron. ¿Ya? Es decir, esa es la razón del por qué no tengo la masa minúscula m. ¿Ya? Y en el caso del signo, ¿sí? Podemos notar que antes acá a la derecha teníamos un signo negativo. Bueno, ese signo acá me lo comí porque lo metí acá abajo en el denominador. Porque antes teníamos v sub 0 cuadrado por r menos 2gm y acá abajo como, bueno, nos comimos el signo y le pusimos acá abajo el signo negativo que teníamos arriba, lo pusimos acá abajo. Es decir, lo dimos vuelta. Entonces, eso. ¿Qué es lo que queda? Despejar cuánto vale x. ¿Sí? Así que aquí podemos notar que x sub f, o x final, o x máximo también puede ser, que en este caso viene siendo la distancia máxima, va a ser igual a esta constante que tenemos acá, que va a ser la raíz de 2g por m mayúscula por r, que era lo que teníamos antes, dividido en 2g por m menos v sub 0 cuadrado r, todo eso al cuadrado, menos r cuadrado, y todo eso en raíz. Así que esa va a ser la distancia máxima a la cual la partícula se va a alejar del anillo. Luego, en la parte D, me dicen, si estando en el punto más alejado, ¿ya? Es decir, en el punto x sub f, el que acabamos de calcular, ¿ya? La partícula sufre un choque inelástico contra otra partícula de masa m que se aleja del anillo. Calcule la velocidad de la segunda partícula de modo que las masas se alejen indefinidamente del anillo. Entonces, aquí le hice un pequeño dibujo, ¿ya? Podemos notar dos diferencias. Acá vamos a tener
primero, en el primer dibujo tenemos el anillo, ¿sí? Y esta partícula que les voy a marcar ahora en negro, se la marco el tiro, esta partícula de acá, que la estoy marcando ahora en negro, esa va a ser la partícula que nosotros hemos estado estudiando todo el rato, ¿ya? Y me dicen que esa partícula ahora mismo está en la distancia máxima, es decir, que todo esto de acá, ¿sí? Toda esta distancia que estoy marcando ahora, ¿sí? Es lo mismo que la distancia que calculamos recién, va a ser x sub f, ¿ya? Es decir, la partícula que estábamos estudiando recién está en su distancia máxima, ¿ya? Y luego me dicen que viene otra partícula, ¿ya? Que tiene una velocidad que yo le puse v sub i, y que esta partícula de acá, que es la segunda partícula, también de masa minúscula, la choca, ¿sí? La choca, y luego acá podemos ver en el segundo dibujo que ambas, luego del choque inelástico, ambas van con una velocidad v sub f. ¿Qué hay que recordar? Acordémonos del significado de choque inelástico. Un choque inelástico era cuando dos cuerpos chocaban y luego del choque permanecían juntos, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos acá nuestra partícula que hemos estado estudiando a una distancia x sub f, es decir, que no tiene velocidad, ¿ya? Porque claramente, como nosotros habíamos determinado, en el punto x sub f no hay velocidad. Y luego viene otra partícula que nosotros le vamos a decir que tiene una velocidad v sub i y choca la partícula que teníamos, y luego ambas viajan juntas, ¿sí? Con una velocidad v sub f. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer una conservación del momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Prosiguiendo, hacemos la conservación de un momento lineal, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, bastante simple, tal como lo hemos hecho en Introducción a la Mecánica. Establecemos que el momento antes del impacto y el momento después del impacto. Entonces, el momento lineal antes del impacto va a ser la partícula que va con velocidad, va a ser la partícula nueva, que tiene una masa minúscula, multiplicado por su velocidad, que va a ser v sub i, más la partícula que nosotros teníamos antes, que estaba en su punto máximo, por 0, porque como sabemos que estaba en la distancia x sub f, que es su punto máximo, y que por lo tanto no tiene velocidad, y por eso mismo la velocidad es 0. Es decir, me va a quedar la segunda partícula que llega ahora con velocidad v sub i, más la partícula que teníamos antes, de masa m, multiplicada por 0. Y todo esto tiene que ser igual a las dos masas juntas, que va a ser 2m multiplicado por la velocidad final. ¿Por qué? Porque, tal como nos dicen, esto es un choque inelástico, y al ser un choque inelástico las dos se juntan y viajan juntas, y van a tener la misma velocidad. Y bueno, aquí llegamos a que la velocidad final de ambas partículas va a ser igual a la velocidad inicial de la partícula dividido en dos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué estoy ahora calculando las velocidades? ¿Por qué estoy calculando la velocidad final después del impacto y la velocidad antes del impacto de la primera partícula? Bueno, porque efectivamente a mí lo que me están preguntando es v sub i. A mí me dicen, calcule la velocidad de la segunda partícula de modo que las masas se alejen indefinidamente del anillo, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es encontrar este valor de v sub i, ¿ya? Así que ahora por lo menos tengo una relación entre la velocidad antes del choque y la velocidad después del choque, ¿ya? Entonces, una vez ya sabemos lo que me están preguntando, que es v sub i, y cuando ya encontramos una relación entre la velocidad final después del choque y la velocidad antes del choque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la energía final después del choque. Es decir, vamos a calcular la energía que hay entre ambas partículas después de que se haya realizado el choque. Entonces, así la energía final después del choque va a ser esta, que va a ser igual a un medio de la masa, que en este caso sabemos que ambas van juntas, por lo tanto va a ser un medio de 2m, multiplicado por la velocidad, que va a ser v sub f al cuadrado, menos, y tenemos que considerar ahora el potencial, que va a ser g por m mayúscula, por ahora estamos considerando las dos masas, porque se van juntas, ¿sí? Dividido en la raíz de r cuadrado más x sub f al cuadrado. ¿Por qué x sub f? Porque nosotros sabíamos que el choque pasó en x sub f y ahora estoy calculando la energía justo después del choque, ¿ya? Y ustedes me pueden decir, ya, está bien, pero ¿por qué calculaste la energía después del choque? La razón del por qué calculé la energía después del choque es por esto. Para que una partícula se escape del potencial, ya, esto se lo tienen que aprender, ya, tienen que saberlo. Para que una partícula se escape del potencial, ¿sí? De la fuerza de atracción, ya, la energía tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ya?
Es decir, cuando tenemos una partícula que está en un campo gravitatorio, que está bajo la atracción de un potencial, para que la partícula se escape, la energía de dicha partícula tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Esto también funciona de la misma forma para órbitas. Por ejemplo, cuando después empecemos a ver órbitas y gravitación, para que, no sé, si estamos hablando de un satélite que yo quiero mandar lejos de la Tierra, para que el satélite se vaya muy lejos y no orbite frente a la Tierra, tiene que pasar lo mismo. Es decir, para que una partícula escape de un potencial o de la interacción con otra masa más grande, la energía tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Ya? Entonces, y bueno, acá nos resta establecer cuál va a ser el caso crítico. Y bueno, tenemos que el crítico va a ser que la energía final que calculamos recién sea igual a cero. O sea, claramente yo les dije que la energía para que una partícula se escape de un potencial tiene que ser mayor o igual a cero. Pero a mí me interesa el caso crítico. Es decir, cuando sea igual a cero, que cuando la energía es igual a cero, de igual forma se va a escapar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la misma ecuación que teníamos delante, solo que ahora la tenemos igualada a cero. Podemos notar al tiro que las masas m minúscula se nos van a ir, ¿sí? Dividimos por m y se nos van, y aquí este 2, un medio multiplicado por 2 también se nos va. Es decir, nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces g por m mayúscula dividido en la raíz de r cuadrado más x sub f al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá tenemos una relación directa entre la velocidad y constantes de la velocidad final y los constantes del ejercicio. Pero a mí no me están preguntando por esta velocidad final, no me preguntan por la velocidad después del impacto, me preguntan la velocidad de la segunda partícula antes del choque, es decir, me preguntan por v sub i. Y nosotros, al principio de este ejercicio, habíamos calculado que v sub f era igual a v sub i medios. ¿Sí? Esto de acá lo habíamos calculado en base a la conservación del momento lineal antes y después del choque. ¿Ya? Entonces, reemplazando, nos queda simplemente que v sub i al cuadrado tiene que ser igual a 8 por g por m dividido en la raíz de r cuadrado más x sub f al cuadrado. ¿Ya? Esto ya tenemos el resultado de cuál va a ser la velocidad de la segunda partícula antes del choque para que luego del choque ambas partículas se alejen indefinidamente del potencial del anillo. ¿Sí? Acá en este caso pueden notar que tenemos puras constantes. Tenemos 8gm y acá abajo tenemos la raíz de r cuadrado más x sub f al cuadrado. Y x sub f ya lo teníamos calculado, así que no es necesario reemplazarlo. Además, x sub f nos había dado un valor bastante grande. ¿Ya? Pueden sacarle la raíz, pueden dejarlo expresado, pero eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que interesa para la prueba específicamente de la prueba 2? Lo que interesa es que, bueno, sepan las relaciones entre un potencial y su fuerza asociada, es decir, que va a ser la derivada. No está de más saberse que también de forma inversa puedo escribir el potencial U como la integral de la fuerza. Generalmente nunca se preguntan por integrales, pero igual está bueno saberlo. La fórmula de las frecuencias angulares de oscilación también es importante porque es muy probable les va a entrar. Y también es importante que sepan esto que, bueno, cuando me piden una velocidad de escape o una velocidad necesaria o algo necesario para que una partícula se aleje del potencial o de la otra masa, tenemos que establecer que la energía sea cero. Así que eso, cualquier cosa, acuérdense, me pueden preguntar directamente. Éxito en el estudio.